El llamado de las tierras heladas. Dicen que todo imperio, en la cima de su gloria, escucha un llamado lejano, un susurro del fin del mundo, prometiendo más tierra, más poder, y al mismo tiempo ocultar el precio de la propia ambición. El viento del norte soplaba frío, trayendo consigo el aroma de la lluvia y la tierra mojada. Para los generales romanos, aquellas colinas brumosas parecían el último paso del mundo, un lugar donde el sol se escondía tras montañas grises y donde los dioses parecían conversar con el trueno. Roma, orgullosa e insaciable, llegó al borde de lo desconocido. Tras conquistar Europa, subyugar reyes y reinos, construir caminos a través del desierto y murallas sobre el caos, el imperio creía haber alcanzado el dominio sobre todo lo que respiraba. Pero había un punto en el mapa, un vacío en la cima de Britania, que ni siquiera las legiones podían llenar. Lo llamaron Caledonia, la tierra de los hombres pintados, de los vientos indómitos, de las sombras que nunca se doblan. Al principio Roma marchó con confianza. Águilas doradas ondeaban en lo alto de sus estandartes, y los tambores resonaban como truenos de hierro. Pero pronto la tierra empezó a engullir su orgullo. Los pantanos chuparon los pies de los soldados. Las montañas se convirtieron en muros vivientes. La niebla oscurecía los caminos y confundía incluso a los mejores exploradores. Y luego llegaron ellos, os pictos, cuerpos cubiertos de pintura azul, moviéndose entre las sombras como espectros. No luchaban como ejércitos, atacaban como espíritus, silenciosos, impredecibles, invisibles. Para los romanos acostumbrados a la lógica y a la disciplina, ese enemigo era una anomalía, un pueblo que no temía a la muerte, porque no quería dominar. Lucharon por algo que Roma nunca entendería, el derecho a seguir siendo salvajes. Las legiones comenzaron a darse cuenta de que no solo se enfrentaban a guerreros, sino al territorio mismo. La naturaleza se convirtió en cómplice del enemigo. La lluvia, incesante, borró las huellas. Los ríos crecieron y se tragaron puentes enteros. El frío congeló lanzas y voluntades. Aún así, el orgullo romano persistió. Cada derrota era vista como un desafío, no como una advertencia. El imperio no sabía retroceder, solo sabía avanzar. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que algo invisible lo observaba. Un límite sagrado, una frontera que no estaba hecha de piedra, sino de misterio. En las noches más oscuras, los soldados juraban que oían sonidos que provenían de los bosques, cánticos, tambores, voces antiguas, y entre el crepitar de las hogueras, algunos comenzaron a preguntarse, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué buscamos además del viento y el dolor? El norte era un espejo que devolvía preguntas en lugar de victorias. Era como si Roma, acostumbrada a dominar el mundo, hubiera encontrado finalmente algo que no se dejaba dominar, lo desconocido. Con el tiempo, Caledonia dejó de ser solo una tierra por conquistar. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio, de que el poder humano tiene límites que el mapa no muestra, y que hay guerras que no se ganan con espadas, sino con entendimiento. La historia de Roma contra el norte no comenzó con una batalla, comenzó con un error, la creencia de que todo se puede controlar. Pero el norte no era un territorio, era una lección. Y Roma, sin siquiera darse cuenta, estaba a punto de aprenderlo a las duras penas. A veces el verdadero enemigo no está delante de nosotros, sino dentro de nosotros, en el orgullo que se niega a reconocer sus límites. El viento helado todavía sopla entre las ruinas de las antiguas fortalezas, y quien le escuche podrá entender lo que Roma nunca entendió, que hay tierras que no se pueden conquistar. Solo hay caminos que hay que respetar. Si esta historia te hizo pensar, comenta, los límites también enseñan, y prepárate para el siguiente capítulo, el muro y el miedo. Hay fronteras que el hombre construye con piedra, y otras que nacen dentro del corazón.
El muro de Adriano era ambas cosas. Cuando el emperador Adriano ordenó la construcción del muro, el mundo ya no era el mismo. Roma, cansada, aún brillaba, pero su brillo empezó a mezclarse con el miedo de perder lo que había conquistado. Y así, en el extremo norte de Gran Bretaña, una cicatriz de piedra se alzó entre dos mundos. De un lado, el imperio, del otro, lo indomable. El muro no era solo una defensa, era una confesión. Detrás de sus 60 millas de extensión no había solo torres y legiones. Estaban las dudas de un imperio que por primera vez admitía que no todo podía controlarse. Cada piedra colocada en la arcilla congelada era un susurro. Hasta aquí llega Roma, y a partir de aquí llega el misterio. Los soldados que lo custodiaban llamaron al norte Terra das Sombras. Decían que allí el viento hablaba lenguas antiguas y que los pictos, aquellos guerreros pintados que Roma nunca había sometido, todavía observaban desde las colinas, sin ser vistos. Por la noche, cuando la niebla cubría el muro, les parecía oír pasos, ligeros y rítmicos, como si el tiempo mismo merodeara por sus paredes. Para el imperio, el muro representaba seguridad, pero para quienes vivían allí, era una prisión horizontal. Por un lado, el deber, por el otro, la duda. Y en el medio, hombres comunes tratando de darle sentido a lo que estaban protegiendo. Muchos de ellos nunca habían visto Roma, solo sabían que luchaban por una idea hecha de leyes, gloria y obediencia. Pero ante el frío y la soledad, estas ideas comenzaron a desvanecerse como viejas banderas. Los soldados vieron en los ojos de sus enemigos algo que Roma les había negado: la libertad. Una libertad salvaje, indómita, peligrosa, pero real. Y así, a medida que el muro de piedra se elevaba, otro muro crecía dentro de ellos, invisible, silencioso, hecho de preguntas. ¿Por qué proteger algo que ya se está cayendo a pedazos por dentro? ¿Por qué erigir barreras cuando lo que amenaza no es el enemigo, sino el miedo? Roma creía que el muro sería su escudo definitivo, pero terminó convirtiéndose en un espejo. Allí, entre el viento y el barro, el imperio vio su propio límite. No fue solo el final de la expansión, fue el comienzo de la introspección. Los generales intentaron convencer a sus hombres de que el norte no valía la pena. No hay oro ni gloria más allá de estas colinas, dijeron. Pero en el fondo, todos lo sabían. Roma no se detuvo porque no pudiera, se detuvo porque no entendía. El norte no era una tierra a conquistar, era una frontera a respetar. La muralla con sus puertas y torres permanecería en pie durante siglos, pero el miedo que lo levantó nunca sería olvidado. El miedo a enfrentarse a aquello que está más allá de nuestro poder. El miedo a descubrir que la fuerza no todo lo vence. Con el tiempo, el muro se convirtió en un símbolo de defensa, de orgullo, pero también de entrega. Los bárbaros continuaron existiendo y Roma lentamente comenzó a convertirse en una idea frágil, atrapada, dentro de los mismos muros que había construido. El muro separaba el mundo visible del invisible, pero no protegía al imperio de sí mismo. Hoy en día, sus ruinas todavía atraviesan el norte como una antigua cicatriz. Entre el musgo y el viento hay ecos de voces romanas, ecos de miedo y arrepentimiento, porque cada muro, por alto que sea, guarda un secreto. Cuanto más intentamos protegernos de lo salvaje, más nos alejamos de lo humano. Hay encuentros que no ocurren en el campo de batalla, sino en el alma de quienes luchan. Cuando Roma miró hacia el norte, no solo vio un enemigo, vio un reflejo distorsionado de sí misma. El muro estaba levantado, pero el viento soplaba a través de él. Ni piedra, ni espada, ni decreto pudieron contener el espíritu del norte. Al otro lado, los pictos danzaban entre el fuego y la niebla, cubiertos de símbolos que hablaban un lenguaje antiguo, incomprensible para los legionarios. Roma los llamó bárbaros, pero quizás solo eran hombres que se negaban a ser domados. La distancia entre los dos mundos era más que geográfica,
era filosófica. Por un lado, la orden, el cálculo, la razón que construye imperios y caminos. Por otra parte, la instinto, la fe en la tierra, el caos que alimenta el alma y da sentido a la libertad. Y en el encuentro de estos dos extremos, algo profundo comenzó a suceder. El imperio se encontró frente a lo que siempre había tratado de borrar, el lado salvaje de los seres humanos. En las aldeas del norte, los clanes se reunieron alrededor de las llamas. Los ancianos contaban historias de espíritus del bosque, dioses del trueno y guerreros que conversaban con los vientos. Mientras tanto, al otro lado del muro, los soldados romanos recitaban órdenes en latín, rezando a los dioses del poder y la disciplina, dos mundos coexistiendo tan cerca y tan increíblemente lejos, pero a veces la distancia se acortaba. Hubo intercambios, discretos, casi prohibidos. Un romano que huyó de su puesto para escuchar canciones gaélicas. Una mujer del norte que dejó flores en la puerta del imperio. Pequeños gestos de curiosidad, puentes invisibles entre culturas que oficialmente nunca deberían tocarse. Sin embargo, los generales no toleraron esto. Para ellos, el norte era el abismo, y quien miraba demasiado hacia él corría el riesgo de ser devorado por él. Pero lo cierto es que muchos ya lo estaban. Hubo soldados que comenzaron a pintar símbolos en sus escudos. Otros se dejaron crecer la barba, hablando de libertad, cuestionando a Roma. El norte estaba ganando, no con la espada sino con la influencia. Era como si la naturaleza circundante susurrara un recuerdo antiguo. Antes de Roma, antes de las leyes y de los imperios, el hombre ya era libre, y este recuerdo perturbó los corazones más disciplinados. Los pictos, a su vez, vieron algo igualmente curioso en los romanos: la persistencia, esa extraña necesidad de controlar, de imponer, de dejar huella en todo. Para ellos, esto era debilidad, miedo a desaparecer. Mientras que Roma construía para durar, la gente del norte vivía para sentir, y los que viven para sentir no temen al tiempo. El choque entre estos mundos no fue una explosión, sino una erosión, lento, inevitable, silencioso. Roma, el imperio de la razón, comenzó a disolverse ante la pureza de una cultura que no necesitaba la escritura para existir. El norte no ganó militarmente, ganó espiritualmente, porque donde hay alma, no hay conquista posible. Las legiones intentaron imponer leyes, borrosos pero decretos. El viento intentaron enseñar latín, pero los ecos en las montañas devolvieron risas en gaélico. Intentaron construir templos, pero los dioses ya vivían en las rocas, las aguas y los árboles. Roma nunca entendió que el norte no era un territorio, era una idea. La idea de que el hombre pertenece a la tierra y no al revés. Cuando el imperio intentó dominar la naturaleza respondió demostrando que el verdadero poder no construye muros, sino que echa raíces. Pasaron los años. Los soldados comenzaron a abandonar sus puestos. Algunos desaparecieron en los bosques y nunca regresaron. Otros se quedaron no por orden, sino por elección. Aprendieron a vivir con el frío, a cazar, a escuchar el sonido del viento y entender lo que decía. Roma no lo sabía, pero iba perdiendo silenciosamente su rumbo. Entre el fuego de los pueblos y el eco de las trompetas surgió un nuevo entendimiento. Los imperios están hechos de piedra, pero el espíritu humano está hecho de niebla. Y la niebla no se puede controlar, solo se puede respetar. Así, el choque de mundos se convirtió en una fusión imperceptible. El norte entró en Roma, y Roma, sin darse cuenta, empezó a desaparecer dentro de sí misma. Comenta: el alma es más fuerte que el imperio. Y continúa conmigo en el siguiente capítulo: la derrota invisible. No todas las derrotas dejan cadáveres en el suelo. Algunos se esconden en los muros del orgullo y se extienden como grietas silenciosas, hasta que todo el imperio se derrumba desde dentro. Roma no cayó en Escocia. Ella simplemente dejó de avanzar.
Pero hay momentos en la historia en que parar es lo mismo que ceder. El norte no destruyó el imperio, solo lo hizo dudar de sí mismo. Y fue esta duda la que empezó a corroer a Roma como el óxido que devora el hierro más puro. Las legiones, anteriormente formadas por hombres de fuego y obediencia, comenzaron a enfriarse. Los soldados miraron al horizonte y no vieron un enemigo, vieron un vacío, un silencio que preguntaba, ¿por qué luchar si ya no queda nada por conquistar? Ese frío del norte ya no era solo físico, era existencial. Roma había llegado al límite de su propio hambre, y cuando el hambre termina, el poder comienza a perder su sabor. El muro de Adriano, desgastado por la lluvia y el tiempo, se convirtió en un símbolo no de gloria, sino de agotamiento. Los guardias que una vez vigilaban el norte han comenzado a vigilarse a sí mismos, y ese es el primer paso hacia la decadencia. Las historias de los pictos que una vez asustaban, ahora fascinaban. Aquellos salvajes que vivían sin rey, sin moneda, sin jerarquía, empezaron a parecer libres. Y la libertad, para alguien que ha vivido toda su vida en legiones, es una idea peligrosa. Roma no se dio cuenta, pero la verdadera revuelta estaba comenzando dentro de sus propios campos. Un viejo centurión escribió en una tablilla de madera antes de desaparecer entre las colinas: aquí termina Roma, pero aquí también comienza el hombre. Nadie lo volvió a ver. Quizás murió en los bosques, quizás se convirtió en parte de ellos, pero sus palabras resonaron, porque allí, en la frontera helada, Roma encontró su espejo y en él vio su propio rostro cansado. El imperio, basado en el control y la disciplina, no supo cómo lidiar con lo impredecible. Las tribus no querían dominar, querían existir. Y contra este tipo de poder, Roma no tenía ninguna estrategia. La filosofía de los emperadores siempre ha sido sencilla: conquistar es vivir. Pero, frente a la naturaleza, la conquista es una ilusión. Cada año el norte parecía crecer, no en tamaño, sino en presencia. Los pictos no necesitaban ganar batallas, solo necesitaban quedarse. Roma, por el contrario, necesitaba justificar su existencia cada día, y el peso de ser eterno comenzó a aplastar las almas de sus hombres. Hay una escena que ha quedado registrada en las crónicas: una noche fría, el viento golpeando contra la pared y un joven soldado mirando las colinas oscuras. Oye tambores a lo lejos, no de guerra, sino de celebración. Al otro lado, el pueblo libre baila bajo la luna, mientras él, con su brillante armadura, se siente prisionero de su propio orden. En ese momento, Roma perdió a otro guerrero, no por la espada, sino por la idea. La derrota invisible comenzó allí, cuando los corazones de los romanos se volvían más hacia el norte que hacia el imperio. El muro, que debía separar mundos, se convirtió simplemente en un recordatorio de lo que Roma intentó, pero nunca logró: comprender lo que no se puede controlar. Con el tiempo, las legiones se retiraron. Algunas fortalezas fueron abandonadas, tragadas por la niebla y el musgo. Los pictos regresaron a sus bosques sin fanfarrias, sin celebraciones. Sabían lo que Roma aún no entendía: que la victoria más profunda es permanecer fiel a la propia naturaleza. Y así, el norte ganó sin ganar. Roma perdió sin perder. El mundo nunca volvería a ser el mismo, porque el mayor logro de la historia de la humanidad, el imperio, acababa de aprender su lección más difícil: que el poder no se mide por la extensión del territorio, sino por la capacidad de aceptar los propios límites. Todo imperio que intenta dominar lo infinito termina destruido por lo invisible. Las águilas doradas, símbolos de la gloria romana, comenzaron a desaparecer. Algunos fueron enterrados, otros robados, otros simplemente olvidados. Pero uno de ellos, dicen, estaba atrapado en lo alto de la pared, mirando hacia el norte, como si esperara algo que nunca llegaría.
Y así fue como Roma, la eterna, descubrió la eternidad de otro modo, no en la dominación, sino en la rendición. Porque hay fronteras que el hombre cruza con la espada, y otros que solo cruza cuando aprende a agacharse. Hay guerras que terminan en el campo de batalla, y hay otras que permanecen dentro de nosotros, resonando durante siglos, recordando al hombre que todo poder tiene un precio y cada límite un propósito. El viento todavía sopla en las colinas de Escocia, entre ruinas cubiertas de musgo y piedras rotas. El tiempo susurra una historia que Roma intentó olvidar. Aquello de cuando el mayor imperio de la tierra se detuvo ante lo invisible. No por falta de fuerza, sino por exceso de ambición. No porque perdió, sino porque comprendió. Hoy, cuando miramos el mapa del mundo, vemos líneas, fronteras, muros, tratados, y cada uno de ellos de alguna manera lleva la misma huella del muro de Adriano. No solo una barrera física, sino un símbolo del eterno intento humano de controlar lo incontrolable. Roma, en su gloria, creyó que podía diseñar el mundo a su imagen, pero el norte demostró lo contrario. Hay fuerzas que no se pueden doblegar, hay naturalezas que no se pueden explicar, y es en este choque que la humanidad se reconoce, porque todos nosotros en algún momento somos Roma y también el norte. Somos orden y caos, razón e instinto, conquista y entrega. El imperio cayó, pero la lección permaneció. Ningún dominio es completo, ningún muro es eterno. Y cuanto más intenta el hombre ser Dios, más le recuerda el universo que es polvo. Roma creía que el poder residía en el avance. Los pictos enseñaron que el verdadero poder reside en mantenerse en pie. Las ruinas del muro no son solo reliquias de piedra, son espejos. Cuando el sol se pone sobre ellos, no se ve la sombra de un imperio derrotado, sino el reflejo de la condición humana, el deseo de dominar y el miedo a perder el control. Esta es la tragedia y la belleza de nuestra especie. Construimos imperios, pero seguimos aprendiendo a habitar nuestros propios límites. El impacto de esta historia ha perdurado en el tiempo. La idea de frontera, de civilización versus salvajismo, todavía moldea nuestras guerras, nuestras economías, nuestras creencias. Pero quizá el error esté precisamente ahí, en creer que somos diferentes de lo que intentamos conseguir. Roma y el norte nunca fueron opuestos. Eran espejos colocados cara a cara, revelando el alma humana dividida entre la sed de poder y la necesidad de pertenencia. Y al final, esta es la lección que nos dejó Roma. Ese hombre puede conquistar el mundo entero y aún así perderse en sí mismo. Hoy, caminando por los senderos de la antigua Caledonia, uno siente una paz ancestral. Los vientos que una vez trajeron miedo, ahora traen sabiduría. Los pueblos del norte se han desvanecido en la niebla, pero su esencia sigue viva. En cada alma que se niega a arrodillarse, en cada espíritu que elige la libertad sobre la obediencia. Roma se detuvo en Escocia, pero fue allí, en ese límite, donde comenzó algo más grande. La conciencia de que el verdadero imperio no es el que se construye con legiones, sino el que se construye dentro del propio ser. El que se domina a sí mismo ya no necesita dominar a nadie. El muro de Adriano fue el final de una era, pero también el comienzo de una nueva humanidad. Una humanidad que, aún sin darse cuenta, aprendió que el poder más sublime es saber parar. Y así termina esta historia, no con una espada en alto, sino con la mirada al horizonte, donde el viento toca el rostro y recuerda, incluso el imperio más fuerte es polvo ante el infinito.